La gente llamaba a Jasper Kensington el arquitecto porque diseñaba el destino de miles desde las sombras con nada más que un gesto o una llamada telefónica a medianoche. Pero esta noche, el hombre que gobernaba el inframundo de Manhattan estaba en la puerta de un destartalado apartamento en un quinto piso, en un edificio sin ascensor. La lluvia de diciembre empapaba un traje hecho a medida de $10,000 y le rogaba a una mujer que lo dejara entrar. 20 minutos antes, Jasper todavía estaba sentado en una sala de juntas en lo alto de un rascacielos, decidiendo el destino de un acuerdo multimillonario. Entonces su teléfono vibró. Raymond, su mano derecha de mayor confianza, solo dijo una frase, y todo en la mente de Jasper se congeló. Sus padres estaban en Brooklyn, dentro del apartamento de una mujer extraña. 8 meses. 8 meses desde la última vez que los había visto a través de la pantalla de una cámara de seguridad. 8 meses desde que habían desaparecido de la mansión que les había comprado, dejando atrás una nota garabateada que decía, «No nos busques». Jasper condujo su Maybach negro por las oscuras calles de Brooklyn. La lluvia azotaba el parabrisas como si quisiera destrozarlo todo. Estacionó frente a un edificio viejo, el tipo de bloque de apartamentos construido en los años 60, donde la pintura se había desprendido de las paredes en grandes y desiguales láminas. La luz de la calle parpadeaba débilmente, proyectando manchas de luz y sombra que se cruzaban como si este lugar hubiera sido olvidado por toda la ciudad. Salió del coche sin paraguas. La lluvia era fría como agujas contra su piel, pero Jasper no sentía nada excepto el furioso latido de su corazón dentro de su pecho. El hueco de la escalera estaba oscuro. Los viejos escalones de madera crujían bajo cada pisada. Las paredes estaban manchadas de humedad y moho, y el olor agrio de las tuberías antiguas flotaba en el aire. Cada escalón que subía lo alejaba más de su mundo resplandeciente. Un paso más profundo en un lugar donde su dinero y su poder no significaban absolutamente nada. El quinto piso, el apartamento al final del pasillo. Una cálida luz amarilla se filtraba por la estrecha rendija bajo la puerta. Jasper se detuvo. Su corazón se apretó como si una mano invisible se hubiera cerrado a su alrededor. Se inclinó hacia esa franja de luz, y en ese instante, su mundo se derrumbó en silencio. Su madre estaba sentada junto a una vieja mesa de madera, su cabello plateado cuidadosamente recogido en la nuca, su rostro radiante con una sonrisa que él había olvidado hacía mucho tiempo. Su padre estaba sentado frente a ella, su espalda ya no tan recta como antes. Sin embargo, sus ojos se volvían hacia una joven con una gentileza que Jasper nunca le había visto ofrecer a nadie, ni siquiera a su propio hijo. La mujer tenía el pelo castaño recogido apresuradamente y se inclinaba para servir sopa casera en cuencos de cerámica desconchados. A su lado, un niño pequeño y delgado estaba sentado encorvado sobre una hoja de papel en blanco, dibujando intensamente, levantando la cabeza de vez en cuando para sonreír a la anciana como si se conocieran de toda la vida. Jasper se quedó allí con la mano levantada para llamar, pero su brazo se congeló en el aire. Dentro de esa pequeña y abarrotada habitación estaba todo lo que había perdido por sus propias manos. La risa de su madre sonó, clara y llena de felicidad. Su padre decía algo que hizo sonreír a la joven, y el niño estalló con entusiasmo para mostrar el nuevo dibujo que acababa de terminar. Parecían una familia completa, y no había lugar para él dentro de ella. Jasper tragó saliva contra el nudo en su garganta. Era un extraño en la vida de sus propios padres. Podía comprar un imperio, pero no podía cruzar esta puerta. Su mano temblorosa cayó lentamente. Entonces la puerta se abrió, de repente y sin previo aviso. Jasper se estremeció y dio un paso atrás. La mujer de cabello castaño estaba en el umbral, con un delantal de tela descolorido, todavía manchado con vetas de harina blanca. Sus ojos eran de un verde pálido, afilados y fríos como una cuchilla. No preguntó quién era. No mostró sorpresa ni miedo al ver a un hombre extraño empapado en su puerta a casi las 11 de la noche. Simplemente se quedó allí, bloqueando la entrada, mirando directamente a los ojos del capo más poderoso de Nueva York, con la mirada de alguien que no sabía lo que era el miedo, o que había vivido con él tanto tiempo
que ya no tenía ningún significado. Y en ese momento, Jasper se dio cuenta de que se enfrentaba a algo que el dinero no podía comprar y que el poder no podía doblegar. Si quieres saber qué sucede a continuación entre el poderoso capo y esta misteriosa mujer, por favor, dale a me gusta para apoyarnos. No olvides compartir esta historia con los amigos de tu vida que aman el drama. Y suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos intensamente dramáticos. Willis se paró en el umbral como una fortaleza que no se podía mover. Su mano todavía sostenía un paño de cocina, pero la forma en que se paraba transmitía una especie de autoridad que el dinero no podía comprar. Sus ojos verdes miraban directamente a Jasper, sin parpadear, sin inmutarse, sin rastro de miedo o admiración por el traje caro o la imponente altura del hombre que tenía delante. Cuando habló, su voz era fría y plana, como la superficie de un lago helado en invierno. ¿Quién eres y qué quieres aquí? Antes de que Jasper pudiera responder, un grito ahogado se elevó detrás de ella. Catherine se levantó de su silla de un salto, sus manos temblorosas cubriendo su boca, sus ojos muy abiertos mientras miraba a su hijo como si estuviera viendo a un fantasma regresado del pasado. Harold fue todo lo contrario. No se dio la vuelta, no se movió. Su espalda se puso rígida como una piedra, y solo la mano que agarraba su cuchara se apretó hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Jaime, el niño que había estado sentado dibujando, dejó lo que estaba haciendo y miró al alto extraño que había aparecido de repente, sus ojos redondos llenos de curiosidad y ni la más mínima pizca de miedo. Jasper cruzó el umbral y dejó que su mirada recorriera el apartamento. El techo era tan bajo que sentía que casi podía alcanzarlo y tocarlo. Las paredes estaban manchadas con viejas manchas de humedad. Los muebles estaban gastados pero dispuestos con cuidado. Toda esta habitación era probablemente más pequeña que el baño de su ático. Pero lo que hizo que su corazón se encogiera no fue el espacio reducido. Fue la calidez. Este apartamento tenía una calidez que su mansión de $1.000.000 nunca había poseído. Metió una mano en el bolsillo interior de su abrigo, sacó un cheque que ya había firmado con una cantidad lo suficientemente grande como para comprar todo este edificio 10 veces y lo dejó suavemente sobre la mesa. Su voz era baja, llevando el peso familiar del comando. No sé cómo agradecerte por cuidar de mis padres todo este tiempo. Considéralo un pequeño gasto, una forma de pagarte. Willow miró el cheque y luego volvió a mirar a Jasper. Ni una sola expresión cruzó su rostro. Dejó el paño de cocina sobre la mesa, recogió el cheque entre dos dedos como si estuviera tocando algo sucio, luego, lenta y deliberadamente, lo rompió por la mitad, luego en cuartos, y dejó caer los pedazos en el cubo de la basura a su lado. Su voz no subió ni una sola nota. No sé cómo ganas tu dinero, señor Kensington, y no quiero saberlo. Pero hay una cosa que sé con certeza. Yo no vendo la amabilidad. ¿Entiendes? Jasper se quedó allí, y por primera vez en su vida, no supo cómo reaccionar al ser rechazado. Estaba acostumbrado a que la gente asintiera ante la vista de su dinero, a que se inclinara ante su poder. Pero esta mujer lo miraba como si no fuera más que un invitado no deseado, ni más ni menos. Entonces la voz de su padre se abrió paso. La primera vez después de 8 meses de silencio, Harold todavía no se dio la vuelta. Seguía sentado allí de espaldas a su hijo, pero cada palabra que pronunció cayó como piedras frías arrojadas directamente a la cara de Jasper. ¿Por qué viniste aquí? Jasper tragó saliva. Vine a llevarlos a ti y a mamá a casa. Harold soltó una risa seca y amarga. ¿A casa? ¿A dónde? ¿A esa mansión que construiste con ese tipo de dinero? ¿A ese lugar que llamas hogar, pero en el que no has entrado más de 2 veces al mes? Hizo una pausa y respiró con dificultad. ¿O de vuelta a ese mundo donde cada vez que te miro, ya no reconozco a mi propio hijo? Las palabras golpearon como un cuchillo clavado en el pecho de Jasper. Quería decir algo, quería explicar, quería defenderse, pero su garganta estaba seca de amargura. De repente, una pequeña mano tiró del dobladillo mojado de la chaqueta de su traje.
Jasper miró hacia abajo y vio a Jaime mirándolo con grandes ojos brillantes. El niño inclinó la cabeza, sonriendo de oreja a oreja. ¿Eres tan alto? ¿Eres Superman o un gigante de un cuento de hadas? Jasper se quedó allí, el jefe de la mafia que hacía temblar a todo Nueva York. El hombre que podía decidir la vida o la muerte de cientos con nada más que un gesto. Y de repente no tenía idea de cómo responder a la pregunta inocente de un niño de 6 años. Catherine dio un paso adelante, sus ojos rojos de lágrimas, aunque su voz luchaba por mantenerse en calma. Puso una mano en el hombro de Jasper y le dio un suave apretón como si temiera que su hijo pudiera desaparecer si no se aferraba a él. Quédate a cenar con nosotros, hijo. La lluvia está cayendo fuerte ahí fuera. Willis no dijo nada. Simplemente le dio la espalda, caminó hacia la cocina y continuó con su trabajo como si Jasper no existiera, como si la presencia del capo más poderoso de Nueva York dentro de su abarrotado apartamento no fuera algo por lo que valiera la pena preocuparse. La vieja mesa de madera solo tenía espacio para 4 personas, pero esta noche tuvo que hacer espacio para un invitado inesperado más. Willow sacó una silla de plástico blanca de la esquina de la cocina, amarillenta por el tiempo, y la colocó en el estrecho espacio entre Catherine y Jaime sin decir una palabra. Jasper se sentó, sus rodillas rozando el borde de la mesa, su hombro casi presionado contra el de su madre. ¿Cuándo fue la última vez que había comido en un espacio tan reducido? No podía recordarlo. Quizás nunca lo había hecho. Willa colocó 5 humeantes cuencos de un sustancioso estofado de pollo sobre la mesa. Se había cocinado a fuego lento con pollo desmenuzado, patatas y zanahorias. El tipo de comida que el chef privado de Jasper habría descartado con un despectivo gesto de desprecio como comida para enfermos. Miró el cuenco frente a él y recordó la cena de la noche anterior en un restaurante de 5 estrellas sobre Manhattan. Filete de wagyu y una botella de vino tinto del 63. Una comida como esa podría haber alimentado este apartamento durante un mes entero. Y sin embargo, extrañamente, nadie aquí parecía desfavorecido. Jaime sostenía su cuchara y disfrutaba del estofado caliente. Sus ojos se iluminaban como si estuviera probando un festín digno de reyes. Catherine levantaba cada pequeña cucharada con cuidado, extendiendo la mano de vez en cuando para limpiar la boca de Jaime, sonriendo cada vez que el niño soltaba una risita. Harold comía lentamente, su espalda todavía recta como una regla, aunque la vieja silla de madera no ofrecía nada en que apoyarse. Y de vez en cuando miraba a Jasper con una extraña y distante mirada, como si estuviera mirando a un invitado perdido que había entrado por accidente en su casa. Willa se sentó junto a Jaime, cortando el tofu en su cuenco en trozos más pequeños con el borde de su cuchara. El movimiento fácil y practicado de alguien que había hecho esto miles de veces antes. Su voz era suave pero firme. Come todas las verduras de tu cuenco, ¿de acuerdo? Mañana tu madre y yo te llevaremos a ver al médico, y si no comes suficiente comida buena, el médico te regañará. Jaime hizo un puchero, pero aún así, obedientemente, tomó una cucharada llena de verduras y se la metió en la boca. Jasper observó al niño. Solo ahora se dio cuenta de que Jaime era más delgado que la mayoría de los niños de 6 años. Sus clavículas se destacaban marcadamente bajo la piel pálida. Sus labios estaban ligeramente descoloridos, y la forma en que Willa mantenía sus ojos en él, la forma en que lo presionaba para que comiera sus verduras, la forma en que mencionó al médico, todo apuntaba a algo que Jasper aún no había entendido del todo. Entonces Jaime levantó la vista, sus grandes ojos fijos directamente en Jasper con abierta curiosidad. «Mami, ¿quién es este hombre? ¿Por qué su ropa está toda mojada? ¿Y por qué sigue aquí cenando con nosotros?» Willa no respondió, solo sirvió silenciosamente más estofado en el cuenco de Jaime, su rostro ilegible. Catherine dejó su cuchara, su voz temblando ligeramente cuando habló. Este es nuestro hijo, Jaime. Nuestro único hijo». Los ojos de Jaime se abrieron de par en par, la cuchara en su mano se detuvo en el aire. ¿Tienes un hijo? ¡Qué extraño! ¿Por qué estás aquí con mami y conmigo si tu hijo no vive contigo? ¿Por qué nunca lo he visto antes?
La pregunta inocente de un niño de 6 años cayó en medio de la mesa como una piedra arrojada a aguas tranquilas. Nadie respondió. Catherine bajó la cabeza, sus hombros temblando débilmente. Harold siguió comiendo como si no hubiera oído nada. Willa desvió la mirada y Jasper, el jefe de la mafia más poderoso de Nueva York, se quedó allí sin palabras ante la pregunta de un niño. Una pregunta que no tenía idea de cómo responder. El teléfono en el bolsillo de Jasper comenzó a vibrar, rompiendo el sofocante silencio. Lo sacó y vio el nombre de Raymond en la pantalla junto con un mensaje. Reunión de emergencia. Marcus Webb está presionando. Te necesitamos aquí ahora. Normalmente Jasper se habría levantado de inmediato. El trabajo siempre había sido lo primero. El trabajo era lo que mantenía en pie su imperio. El trabajo era la razón por la que tenía todo y también la razón por la que lo había perdido todo. Miró la pantalla del teléfono y luego levantó la vista. Miró a su madre tratando de ocultar sus lágrimas. Miró a su padre, todavía sentado en un silencio frío y distante. Miró a Jaime jugando con su cuchara, esperando que alguien respondiera a su pregunta. Miró a Willa recogiendo los platos en silencio como si él no fuera más que un fantasma invisible. Jasper apagó el teléfono. Por primera vez en su vida, silenció su teléfono en medio de una llamada de emergencia de Raymond. Colocó el teléfono boca abajo sobre la mesa, respiró hondo y luego habló. Su voz era baja y áspera, despojada del comando que siempre llevaba. Me quedaré aquí esta noche si a padre y madre no les importa. Harold dejó su cuchara en el cuenco con un sonido débil. Todavía no se volvió para mirar a su hijo. Seguía sentado allí con la espalda recta y rígida como una figura de piedra tallada. Su voz salió baja y apagada, vacía de emoción. Eso depende de ti. Esta no es mi casa. Si quieres quedarte, pregúntale a la dueña. Willa se levantó de su silla y llevó la pila de platos sucios al fregadero. No dijo que sí y no dijo que no. Simplemente continuó con su trabajo en silencio. Como si la decisión de Jasper Kensington de quedarse o irse no tuviera el más mínimo peso en su mundo. El viejo sofá era demasiado corto para la alta figura de Jasper. Sus piernas se extendían más allá del final, sus rodillas dobladas en un ángulo incómodo, y la delgada manta que Catherine le había dado no era suficiente para cubrir todo su cuerpo. Pero lo que le impedía conciliar el sueño no era esa incomodidad. Era el zumbido constante de la máquina de coser que venía de la esquina de la habitación, donde el pálido resplandor amarillo de una lámpara de escritorio descansaba en el rostro de Willa. El reloj de la pared marcaba la 1 de la mañana. Todo el apartamento yacía en la oscuridad, con solo ese pequeño rincón donde Willa trabajaba todavía iluminado. Se sentaba allí con la espalda ligeramente curvada, sus manos moviéndose rápidamente mientras guiaba una pieza de tela tras otra a través de la máquina de coser con la facilidad practicada de alguien que había hecho este trabajo miles de veces. A su lado había una pila de ropa esperando ser arreglada, apilada casi hasta su hombro, camisas que necesitaban cuellos nuevos, pantalones que necesitaban dobladillos, vestidos que necesitaban ajustar sus costuras. El trabajo parecía interminable. Jasper yacía allí con los ojos abiertos, observándola en silencio. De vez en cuando, Willis se detenía y se presionaba los dedos en la sien, como si intentara ahuyentar un dolor de cabeza. Luego comenzaba de nuevo, como si su cuerpo no tuviera derecho a estar cansado, como si el mañana no existiera y solo importara esta noche. Había conocido a muchas personas trabajadoras en su vida, altos ejecutivos de su imperio, hombres y mujeres ambiciosos dispuestos a sacrificarlo todo para llegar a la cima, pero trabajaban por dinero, por poder, por estatus. Esta mujer trabajaba por algo que él aún no había logrado entender. De repente, una tos seca rompió el silencio desde la pequeña habitación de atrás. La tos de Jaime, débil y tenue en medio de la noche. Willis dejó de coser de inmediato, se puso de pie y se movió rápidamente a la habitación de su hijo, con pasos tan ligeros que eran casi inaudibles. Jasper la oyó susurrar algo, su voz suave y tranquilizadora. Oyó a Jaime murmurar y luego callar. Oyó a Willa volver a taparlo con la manta. La oyó tararear suavemente bajo su aliento,
una canción de cuna cuya melodía no reconoció. Unos minutos después, ella salió, cerró la puerta del dormitorio con cuidado silencioso, luego se sentó frente a la máquina de coser y reanudó su trabajo como si nada hubiera pasado. Jasper miró el techo oscuro y su mente se desvió hacia recuerdos que había pasado los últimos 3 años tratando de enterrar. Meline, su esposa, solía quedarse despierta hasta tarde así también, sentada esperándolo en su vasto ático. Se sentaba en el sofá con un libro en las manos, mirando de vez en cuando hacia la puerta, escuchando el sonido de sus pasos. Pero él solía llegar tarde a casa, o no llegaba en absoluto. El trabajo siempre había importado más. El imperio siempre lo había necesitado más. Y entonces, un día, Meline dejó de esperarlo. Le fue arrebatada, junto con el niño que nunca tuvo la oportunidad de nacer, en una explosión de coche que estaba destinada a él. La guardería. Ya la había preparado, elegido cada juguete a mano, pintado las paredes de un suave azul pastel, instalado una cuna de madera importada de Italia. Pero esa habitación nunca se había usado. Durante 3 años nunca había abierto esa puerta. Durante 3 años se había enterrado en el trabajo, construido un imperio más grande, ganado más dinero, acumulado más poder. Pero ninguna de esas cosas podía comprar un sueño tranquilo. No podían comprar el sonido de un niño llamándolo padre. No podían comprar un tazón de sopa casera compartido con la familia como había sido esta noche. La máquina de coser se silenció. Jasper oyó a Willa suspirar, la oyó levantarse, oyó el clic de la lámpara al apagarse. La habitación se sumió en una oscuridad total. Entonces su voz llegó a través de la oscuridad, baja y cansada, ya no afilada con hielo como lo había estado esa tarde. «¿Todavía estás despierto?». Jasper respondió, su voz áspera en la noche. «Tú también». El silencio se extendió por unos segundos. Luego oyó pasos suaves, el sonido de agua vertiéndose en un vaso. Willis dejó el vaso en la pequeña mesa junto al sofá. No podía ver su rostro en la oscuridad, pero podía sentir que estaba allí de pie, mirándolo. Fue lo primero que ella le había dado que no fuera ofrecido por cortesía forzada. No fue dado porque no tenía otra opción. Era solo un vaso de agua en medio de la noche. Pero para Jasper tenía más peso que el cheque que ella había roto en pedazos esa tarde. Willis no dijo nada más. Se dio la vuelta y caminó hacia la habitación de Jaime. Luego cerró suavemente la puerta detrás de ella. Jasper se quedó allí en la oscuridad. Alcanzó el vaso y tomó un pequeño sorbo. El agua estaba fresca mientras se deslizaba por su garganta seca y amarga. Y por primera vez en muchos años, el arquitecto de las sombras se sintió extrañamente pequeño dentro de ese abarrotado y pequeño apartamento. El traqueteo de la cocina sacó a Jasper de su sueño inquieto. Abrió los ojos y necesitó unos segundos para recordar dónde estaba. El techo era bajo, las paredes estaban manchadas y con moho, y la luz gris de una mañana de invierno se colaba por la pequeña ventana. El apartamento de Brooklyn. La casa de Willa. Todavía estaba aquí. Jasper se sentó, con la espalda dolorida por el sofá que era demasiado corto, y luego miró hacia la cocina. Jaime estaba de pie en una silla de plástico, tratando de alcanzar la caja de cereales en el estante alto. El niño se puso de puntillas, las yemas de sus dedos rozando el borde de la caja, pero no podía agarrarla del todo. En la silla a su lado, un viejo y gastado oso de peluche marrón estaba sentado erguido como si estuviera supervisando cuidadosamente cada movimiento de su pequeño dueño. Jasper se acercó y, sin decir una palabra, extendió la mano, bajó la caja de cereales y la puso sobre la mesa. Jaime se dio la vuelta y sus grandes ojos redondos se iluminaron como si le acabaran de dar el mayor regalo de su vida. Sonrió de oreja a oreja, mostrando el hueco donde faltaba un diente de leche. «Gracias, señor Alto. Eres muy, muy alto, más alto que el refrigerador». Jasper sonrió débilmente, una sonrisa rara, tan rara que ni siquiera él parecía reconocerla. «Mi nombre es Jasper». Jaime inclinó la cabeza y arrugó la nariz, pensando mucho. «Jasper, es demasiado difícil de recordar. ¿Puedo llamarte señor Alto?»
Es mucho más fácil. Jasper pareció que iba a decir algo, pero luego solo asintió. Está bien, puedes llamarme como quieras. Jaime soltó un pequeño grito de alegría. Luego saltó de la silla, corrió a abrazar al oso de peluche y lo colocó en la mesa junto a su tazón de cereal. Lo presentó solemnemente como si estuviera presentando a un amigo de verdad. Este es el señor Botón. Papá me lo compró antes de que papá se convirtiera en una estrella en el cielo. Mami dice que papá está allí arriba mirándome todos los días, así que tengo que cuidar muy bien del señor Botón. Jasper se sentó en la silla frente a él y miró al viejo y gastado oso, uno de sus ojos reemplazado por un botón de un color diferente. No dijo nada, solo escuchó. Jaime habló mientras comía su cereal, y habló tanto que Jasper se encontró preguntándose cómo un niño podía tener tantas historias que contar. Habló del preescolar, aunque tenía que faltar muchos días porque se cansaba muy a menudo. Habló de Catherine contándole cuentos de hadas todas las noches. Habló de Harold enseñándole a doblar aviones de papel. Luego se detuvo y miró a Jasper con ojos claros e inocentes. Señor Alto, ¿sabes que mi corazón está roto? Jasper se quedó quieto. ¿Roto? ¿Cómo? Jaime se dio unas palmaditas en el pecho, su voz brillante y práctica, como si estuviera hablando de un rasguño en la rodilla. El doctor dice que mi corazón tiene un pequeño agujero, pero está bien, el doctor puede arreglarlo, igual que mami arregla la ropa para todos. Mami puede arreglar cualquier cosa. Jasper tragó saliva. Miró al niño delgado sentado frente a él, un niño de 6 años hablando de su cardiopatía congénita, con un optimismo tan alegre que sonaba como un juego. Pensó en el niño que nunca se le había permitido conocer. Si su hijo hubiera vivido, ese niño probablemente tendría la edad de Jaime ahora. Quizás el niño también hablaría tanto. Quizás el niño habría tenido un oso de peluche favorito. Jaime continuó, sus ojos brillando. Quiero correr rápido como Flash. Señor Alto, ¿conoces a Flash? El más rápido de todo el universo, pero mami dice que tengo que esperar. Después de que el doctor arregle mi corazón, correré más rápido que todos. El sonido de pasos apresurados llegó desde detrás de ellos. Willa apareció en el umbral, su cabello todavía mojado de la ducha, abrochándose apresuradamente los últimos botones de una camisa vieja. Se detuvo en seco cuando vio a Jasper y Jaime sentados juntos en la mesa. Por un breve momento, la cautela parpadeó en sus ojos. Luego, su habitual compostura inexpresiva regresó. Jaime, ¿has terminado de comer? Tenemos que irnos ahora mismo o llegaremos tarde. Jaime saltó de la silla y corrió a abrazar la pierna de su madre. Mami, mami, el señor Alto me alcanzó el cereal. Sigue siendo el gigante más alto que he visto. Señor Alto. Willow miró a Jasper y no dijo nada. Se agachó para abrochar de nuevo los botones de Jaime, asegurándose de que estuviera lo suficientemente abrigado. Jasper se puso de pie. Jaime tiene un chequeo hoy, ¿verdad? Iré con ustedes. Willa levantó la cabeza, su voz cortante. No es necesario. Puedo manejarlo yo misma. Sé que puedes manejarlo, pero quiero ir. Willa pareció que iba a decir algo, pero Jaime ya le había agarrado la mano, sus ojos brillando de emoción. Deja que venga el señor Alto, mami. Es tan alto. Puede alcanzar todo en los estantes altos para mí. Willow miró a su hijo y luego a Jasper. Sus ojos todavía estaban fríos, pero ya no eran tan afilados como la noche anterior. Soltó un suspiro lleno de cansada resignación. Haz lo que quieras, pero no te interpongas. El hospital público de Brooklyn parecía haber quedado atrás en otra década. La pintura se desprendía de las paredes en grandes láminas rizadas. Sillas de plástico duro se alineaban en largas filas a lo largo del pasillo, y las luces fluorescentes parpadeantes proyectaban una palidez descolorida que hacía que cada rostro pareciera más enfermo de lo que realmente era. El olor a antiséptico se mezclaba con el sudor y la ansiedad, flotando en el aire denso. Jasper se paró en medio del concurrido pasillo y se sintió tan fuera de lugar como un hombre caído de otro planeta en un mundo que nunca había conocido. Nunca había puesto un pie en un lugar como este. En las raras ocasiones en que necesitaba la atención médica,
Siempre había sido en hospitales privados con amplias suites VIP, enfermeras de guardia las 24 horas del día y un médico personal que podía aparecer después de una sola llamada telefónica. Pero aquí, Wishi, pero aquí, docenas de personas se apretujaban y esperaban, algunas sentadas allí desde la madrugada, algunas tosiendo sin fin, algunas acunando a niños pequeños y susurrando consuelo a través de una silenciosa desesperación. Willa y Jaime se sentaron en una fila de sillas de plástico, tranquilos como si esto fuera parte del ritmo ordinario de sus vidas. Jaime sostenía al señor Botón con fuerza en sus brazos. No corría como los otros niños. Solo se sentaba allí en silencio con la cabeza apoyada en el hombro de su madre. Parecía más cansado que esa mañana, sus labios un poco pálidos, pero aún así intentaba sonreír cada vez que su madre lo miraba. A unas pocas filas de distancia, una joven madre sostenía a una niña pequeña, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Acababa de salir de la oficina de caja, su mano temblando alrededor de la factura que llevaba. Jasper captó fragmentos de su voz mientras suplicaba a la enfermera. Por favor, deme más tiempo. Encontraré el dinero. Por favor, no detengan el tratamiento de mi hija. Al otro lado del pasillo, un anciano tosía en dolorosas ráfagas, sentado solo sin familia a su lado, sus ojos nublados fijos en la nada. Este era un mundo que Jasper nunca había visto realmente, un mundo donde el dinero era la línea entre la vida y la muerte, donde los pobres tenían que elegir entre comer y curarse, donde el amor por sí solo no era suficiente para salvar a las personas que apreciaban si sus bolsillos estaban vacíos. Había construido un imperio valorado en cientos de millones de dólares. Sin embargo, nunca había mirado rostros como estos. Nunca había oído gritos como estos. Llamaron el nombre de Jaime. Willa llevó a su hijo a la sala de examen y Jasper lo siguió. El médico de mediana edad con cabello canoso estudió el historial médico, frunciendo el ceño. Escuchó el corazón de Jaime con un estetoscopio, luego miró los últimos resultados de la ecografía. Su rostro se volvió más grave. Su condición está empeorando más rápido de lo que esperábamos, dijo el médico, su voz baja y pesada por la preocupación. El defecto del tabique ventricular es más grande que en el último examen. Necesita cirugía en los próximos 3 meses. Si esperamos más, su corazón no podrá soportarlo. Jasper vio la mano de Willa apretarse en un puño. Los nudillos se pusieron blancos, pero su voz permaneció inquietantemente tranquila. Entiendo. Estoy tratando de conseguir el dinero. ¿Puede decirme exactamente cuánto costará? El médico deslizó una hoja de papel sobre el escritorio. Jasper echó un vistazo al número escrito en tinta roja, y su corazón se encogió como si una mano de hierro se hubiera cerrado a su alrededor. Era una suma que probablemente nunca podría ganar, incluso si pasara toda una vida cosiendo ropa. Pero ella solo asintió, dobló el papel con cuidado, lo guardó en el bolsillo de su abrigo y luego ayudó a Jaime a ponerse de pie y agradeció al médico. Una vez que salieron al pasillo de nuevo, Jasper se puso delante de Willa y la detuvo. Pagaré el costo total de la cirugía de Jaime. Todo, de principio a fin. Willa dejó de caminar, su espalda se enderezó, sus hombros tensos y rígidos. No se volvió para mirarlo. Solo se quedó allí con la mano firmemente envuelta alrededor de la de su hijo. Ya te lo dije, no acepto tu dinero. Esto no se trata de ti o de mí. Se trata de Jaime, de la vida del niño. Willa se volvió entonces, y sus ojos verdes eran como 2 pedazos de piedra fría. Jaime es mi hijo. Cuidaré de mi hijo yo misma. No te necesito y no necesito tu dinero. ¿Qué vas a hacer? ¿Coser ropa hasta que mueras y aún así nunca alcanzar esa cantidad? Ese es mi problema, interrumpió Willa, su voz afilada como una cuchilla. ¿Crees que el dinero puede resolverlo todo? ¿Crees que todo lo que tienes que hacer es arrojar dinero a la cara de la gente y el asunto está terminado? Eso es lo que hiciste con tus padres, y ya has visto el resultado de eso. Sus palabras cayeron sobre la cara de Jasper como una bofetada. Se quedó allí sin saber cómo responderle. Willa respiró hondo, y cuando volvió a hablar, su voz se suavizó un poco, aunque la resolución en ella nunca vaciló.
Si de verdad quieres ayudar, entonces aprende a ayudar de la manera correcta, no con dinero. Entonces, ¿cómo? Descúbrelo tú mismo. Se dio la vuelta y llevó a Jaime por el concurrido pasillo del hospital. El niño miró hacia atrás por encima del hombro y saludó a Jasper. Adiós, señor Alto. Hasta luego. Jasper permaneció allí en medio del ruidoso pasillo, observando a los dos hasta que desaparecieron tras la curva. Y por primera vez en su vida, el capo más poderoso de Nueva York no tenía idea de qué hacer con todo el dinero en sus manos. Habían pasado 3 días desde esa mañana en el hospital, y Jasper todavía estaba aquí. No sabía por qué no se había ido todavía. Solo sabía que cada mañana cuando se despertaba en el viejo y gastado sofá, ya no sentía ningún deseo de volver al ático vacío. Raymond seguía llamando, y los mensajes de trabajo se acumulaban sin fin, pero Jasper solo respondía vagamente y luego apagaba su teléfono. Su imperio seguía funcionando con o sin él. Eso lo aliviaba y lo dejaba vacío a la vez. Willa no lo echó, pero tampoco lo invitó a quedarse. Lo trataba como a un invitado que había entrado por casualidad. Ni cálida ni hostil, solo con la indiferencia educada de alguien que no tenía tiempo para preocuparse. Pero Jasper estaba empezando a aprender a hacerse útil. Lavaba los platos después de cada comida, aunque la primera vez rompió 2 platos. Barría el suelo, aunque Catherine tuvo que mostrarle cómo sostener la escoba de la manera correcta. Iba al mercado a comprar verduras de la lista que Willa había escrito, aunque tuvo que preguntar al vendedor 3 veces antes de encontrar el tipo exacto de cebolletas que ella necesitaba. Harold todavía no le hablaba. Se sentaba a leer junto a la ventana o enseñaba a Jaime a doblar aviones de papel, pero cada vez que Jasper se acercaba, se callaba y se alejaba como si su propio hijo no fuera más que un fantasma invisible. Eso dolía más que una bofetada en la cara. Pero Jasper no lo resentía. Entendía que no merecía menos. Catherine era diferente. Comenzó a abrir su corazón, contándole sobre los últimos 8 meses durante los momentos de tranquilidad, cuando solo estaban ellos dos en la cocina. Le contó sobre la primera noche que llegaron, cuando Harold se derrumbó de un ataque al corazón a mitad de la oscura escalera. Le contó sobre Willa, la joven que fue la única en oír sus gritos de ayuda y bajar corriendo aunque no los conocía. Le contó cómo Willa les dio su cama mientras ella se acurrucaba en una silla para dormir. Le contó sobre las comidas sencillas que Willa compartía incluso cuando ella misma tenía tan poco. Mientras tanto, Jaime se aferraba a Jasper como una sombra. Donde quiera que iba el niño, el señor Alto iba con él. Y Jaime preguntaba sobre todo bajo el sol. «Señor Alto, ¿tienes superpoderes? ¿Por qué eres tan alto? ¿Tienes tu propia casa? Tu casa es tan grande como un castillo. ¿Por qué siempre estás triste? ¿Extrañas a alguien?» Jasper no sabía cómo responder a la mayoría de esas preguntas, pero tampoco las evitaba. Simplemente se sentaba allí, escuchando, asintiendo de vez en cuando u ofreciendo una pequeña sonrisa. Y extrañamente, el niño no parecía necesitar respuestas. Jaime solo necesitaba a alguien que lo escuchara, y Jasper tenía tiempo de sobra. Esa tarde, la luz del sol entraba por la pequeña ventana y esparcía largas rayas doradas por el viejo suelo de madera. Willa se sentaba junto a la máquina de coser, sus puntadas moviéndose en líneas firmes a través de la tela. Catherine se sentaba en el sillón tejiendo, sus agujas haciendo un suave sonido de clic. Harold leía un libro viejo, pasando una página de vez en cuando. Jaime yacía boca abajo en el suelo, rodeado de crayones y hojas de papel, profundamente absorto en dibujar y colorear con la feroz concentración que solo un niño podía tener. Jasper se sentó en la silla de plástico en la esquina de la habitación, mirando la escena ante él, y de repente se dio cuenta de que esta era la primera vez en muchos años que se sentía en paz. No la paz forzada de las vacaciones caras, no el silencio mortal de un ático vacío, sino la paz real, la que proviene de sentarse entre la familia. Incluso cuando no se dicen mucho, porque la presencia de cada persona ya era suficiente. Entonces Jaime se levantó de un salto y corrió hacia Jasper con una hoja de papel en la mano, sus ojos brillando como si acabara de completar la mayor obra maestra de su vida. «Señor Alto, lo terminé. Dibujé esto para ti».
Jasper le quitó el papel. Era un dibujo a crayón garabateado como cualquier dibujo hecho por un niño de 6 años. Pero cuando miró de cerca, su corazón se apretó como si alguien lo hubiera agarrado con un puño aplastante. En el dibujo había un hombre alto con una camisa negra de la mano de un niño pequeño de cabello castaño. Los dos caminaban por un sendero verde con árboles y flores a su alrededor. Sobre sus cabezas había un enorme sol naranja que enviaba rayos como largos dedos que se extendían por el cielo. Jaime señaló el dibujo, su voz burbujeando de emoción. Este eres tú y yo. Vamos al parque. ¿Ves qué grande es el sol? Usé naranja porque el naranja es el color más feliz de todos. Jasper miró el dibujo y su mano comenzó a temblar. Pensó en la guardería cerrada con llave en el ático. Pensó en la cuna de madera que nunca se había usado. Pensó en el hijo que nunca se le había permitido conocer, que nunca lo había llamado padre, del que nunca había recibido un dibujo garabateado. Esto era lo que había perdido. Este era el futuro que nunca había sucedido. Y ahora un niño que no compartía su sangre le estaba dando lo mismo que su propio hijo nunca tuvo la oportunidad de darle. Los ojos de Jasper ardieron. Intentó tragar saliva, intentó contenerlo, pero algo dentro de su pecho se estaba rompiendo. Jaime lo miró, sus grandes ojos de repente llenos de preocupación. ¿No te gusta? ¿Dibujé mal? ¿Puedo hacer otro? Jasper negó con la cabeza, su voz áspera e inestable. No, es hermoso, tan hermoso, Jaime. Lo guardaré para siempre, para siempre. Jaime sonrió radiante, saltó de alegría y luego corrió a mostrárselo a Catherine. Jasper se quedó donde estaba, sosteniendo el dibujo en sus manos, mirando el sol naranja como si estuviera mirando al real. Willa detuvo la máquina de coser y se volvió para mirar a Jasper. Por primera vez, vio la grieta en el muro de piedra que el poderoso capo siempre había construido a su alrededor. Y en ese momento, sus ojos ya no estaban fríos. Había el más mínimo destello de algo más allí, algo que se parecía mucho a la comprensión. Era tarde en la noche y el apartamento se había sumido en el sueño. Jasper yacía en el sofá, pero no podía cerrar los ojos. El dibujo naranja de Jaime todavía estaba metido en el bolsillo de su abrigo como un peso que presionaba su pecho. Oyó la puerta abrirse suavemente. Luego, el sonido de pasos ligeros moviéndose hacia la escalera que llevaba a la azotea. Willa llevaba una palangana de ropa mojada. Sin pensarlo mucho, Jasper se levantó y la siguió. La azotea era un pequeño espacio abierto rodeado por una valla de hierro oxidado, un lugar donde la gente del edificio colgaba su ropa para secar y mantenía vivas algunas macetas de plantas marchitas. Era una noche de diciembre y el viento cortaba la piel, pero el cielo estaba extrañamente despejado, las estrellas brillando sobre el lejano horizonte de Manhattan. Willow estaba colgando cada prenda de ropa en el tendedero, sus movimientos rápidos, ordenados y familiares. No se dio la vuelta cuando oyó los pasos de Jasper, pero tampoco le dijo que se fuera. Jasper se paró a unos pasos de ella, apoyado en la valla de hierro, mirando la ciudad. Desde aquí, Nueva York no se parecía en nada a la vista desde su ático. No había rascacielos relucientes, ni elegantes coches de lujo deslizándose por debajo. Solo había callejones oscuros, viejos tejados y el débil resplandor amarillo de pequeños apartamentos donde la gente intentaba sobrevivir un día a la vez. El silencio se extendió entre ellos. Entonces Willa habló. Su voz no era fría como de costumbre, solo cansada con un rastro de curiosidad. Miraste el dibujo de Jaime como si hubieras visto un fantasma. Todos los niños hacen dibujos desordenados. ¿Por qué te afectó tanto? Jasper no respondió de inmediato. Miró a lo lejos, a la oscuridad entre las estrellas, donde durante 3 años había intentado enterrar cada recuerdo que llevaba. Luego habló, su voz baja y áspera. Tuve un hijo una vez. Willa dejó lo que estaba haciendo y se volvió para mirarlo. Por primera vez lo estaba mirando de verdad. No con cautela, no con indiferencia, sino con la atención plena de alguien que estaba escuchando. Jasper continuó, sus ojos todavía fijos en el horizonte. Mi esposa se llamaba Meline. Estaba embarazada de nuestro primer hijo, un niño. Ya le habíamos puesto nombre.
Decorado la habitación, comprado juguetes y hecho planes para el futuro. Hizo una pausa y respiró hondo. Entonces, un día, alguien plantó una bomba en mi coche. Pero ese día, Melin tomó mi coche para ir a su cita prenatal porque el suyo se había averiado. Recibí la llamada mientras estaba sentado en una sala de juntas hablando de un acuerdo multimillonario. El viento sopló entre ellos, amargo y frío, pero ninguno de los dos se movió. Cuando llegué al hospital, ya era demasiado tarde. Melaine no sobrevivió, tampoco el bebé. Ni siquiera tuve la oportunidad de ver la cara de mi hijo. La voz de Jasper se quebró como si cada palabra fuera arrancada de una herida que nunca había sanado. La guardería en mi casa sigue exactamente igual. Han pasado 3 años y no he abierto esa puerta ni una sola vez. No puedo. Se volvió y miró a Willa. Sus ojos estaban rojos, pero no caían lágrimas. Construí un imperio después de eso. Trabajé sin parar. Gané dinero. Me expandí. Tomé el control. Controlé todo, porque pensé que si seguía adelante, si me mantenía fuerte, si me mantenía ocupado, entonces podrías olvidar, terminó Willa suavemente, su voz llena de comprensión. Jasper asintió. Pero no pude. Ni un solo día. No lo he olvidado ni por un día. El silencio se instaló sobre ellos de nuevo. Willis se quedó allí, todavía sosteniendo una camisa mojada en la mano, mirando al hombre más poderoso de Nueva York, mientras temblaba en el viento helado como un niño perdido. Luego habló, su voz baja y lejana. Derek, mi esposo, era electricista. Murió en un accidente en una obra de construcción en el segundo cumpleaños de Jaime. No pude despedirme. No pude decirle que lo amaba. No pude hacer nada en absoluto. Esa mañana me besó antes de irse a trabajar. Y esa tarde recibí una llamada del hospital. Levantó los ojos al cielo y brillaron en la oscuridad, aunque no cayó ni una sola lágrima. Yo también quise olvidar. Quise derrumbarme. Quise dejarlo todo. Pero Jaime solo tenía 2 años entonces. Lloraba por su padre. No entendía por qué su papá no volvía a casa. No tenía derecho a desmoronarme. Tenía que mantenerme en pie. Tenía que trabajar. Tenía que vivir porque él me necesitaba. Jasper la miró. Una mujer pequeña de pie en el viento frío, con todo el mundo sobre sus hombros y sin quejarse ni una sola vez. Eres mucho más fuerte que yo. Willa negó con la cabeza, y la comisura de su boca mostró el más mínimo rastro de una sonrisa triste. No soy fuerte, simplemente no tenía otra opción. Recogió la palangana de ropa ahora vacía y caminó hacia la escalera. Pero antes de bajar, se detuvo sin darse la vuelta. Deberías abrir esa puerta. Cuanto más sigas huyendo de ella, más no sanará la herida. Luego desapareció por las escaleras, dejando a Jasper solo en la azotea. Se quedó allí con el viento frío moviendo su cabello, mirando el cielo nocturno de Nueva York. Y por primera vez en 3 años, no se sintió solo porque ahora sabía que había alguien que entendía su dolor. No por la razón, no por palabras huecas de consuelo, sino por las cicatrices grabadas en su propio corazón. A la mañana siguiente, mientras el apartamento todavía estaba envuelto en el sueño, el teléfono de Jasper comenzó a vibrar. Miró la pantalla y vio el nombre de Raymond, junto con la palabra urgente, parpadeando en rojo. Jasper salió al pasillo, cerró la puerta suavemente detrás de él y solo entonces respondió la llamada. La voz de Raymond tenía una tensión que Jasper casi nunca oía. Señor Jasper, tenemos un problema serio. Marcus Webb tiene hombres tratando de rastrear su paradero. Sabe que no ha estado en Manhattan en toda la semana y está buscando por todas partes. Alguien ha estado vigilando el área de Brooklyn durante los últimos 2 días. Jasper sintió como si una mano se hubiera cerrado alrededor de su corazón. Marcus Webb, el rival con el que había estado luchando por territorio durante los últimos 3 años, el hombre que no se detendría ante nada para derribarlo. Si Marcus descubría que sus padres estaban aquí, si se enteraba de Willa y Jaime, se convertirían en objetivos. Se convertirían en rehenes. Se convertirían en la forma más rápida de destruir a Jasper Kensington. Debería irse de inmediato. Esa era la opción más racional. Irse.
alejar la atención de este lugar, protegerlos desapareciendo. Pero cuando se dio la vuelta y miró a través del cristal de la puerta hacia el apartamento, su corazón dio un giro doloroso. Jaime estaba sentado en el suelo dibujando con el señor Botón a su lado. Catherine preparaba té en la cocina, una suave sonrisa en sus labios. Harold se sentaba junto a la ventana leyendo, y por primera vez desde que Jasper había llegado, parecía en paz. Y Willa, ella cosía en la esquina de la habitación, la luz del sol de la mañana cayendo sobre su cabello castaño. Jasper no podía irse. Los había abandonado una vez. No podía hacerlo de nuevo. Habló por teléfono, su voz fría y decisiva. Aumenta la seguridad en toda el área. Coloca hombres para proteger el edificio las 24 horas del día y asegúrate de que nadie en el edificio se dé cuenta. Si alguien se acerca, infórmame de inmediato. Y Raymond, averigua cuánto sabe Marcus. Pasaron 3 días en un silencio tenso. Jasper intentó comportarse como si todo fuera normal. Todavía ayudaba a Catherine a cocinar. Todavía se sentaba a escuchar a Jaime contar sus interminables historias. Todavía intentaba acostumbrarse al silencio de Harold. Pero cada vez que un sonido extraño venía del pasillo, se estremecía. Cada vez que alguien pasaba por la ventana, sus ojos se movían allí de inmediato. Willis parecía sentir que algo andaba mal. De vez en cuando lo miraba con silenciosa sospecha, pero no hacía ninguna pregunta. Luego, al cuarto día, lo que Jasper más temía finalmente sucedió. Esa tarde, Jasper salió a comprar medicamentos para Harold con la receta del médico. Acababa de entrar en la farmacia a 2 manzanas de distancia cuando su teléfono vibró. Raymond, su voz urgente ahora. Señor Jasper, 2 hombres acaban de entrar en el edificio. Están preguntando por la familia Kensington. Nuestro equipo está en camino, pero necesita volver ahora. Jasper dejó todo y salió corriendo de la farmacia, corriendo de regreso al edificio. Su corazón latía tan fuerte que parecía a punto de estallar en su pecho. Los rostros de Willa, de Jaime, de sus padres pasaron por su mente. Si algo les sucedía por su culpa, nunca se lo perdonaría. Dentro del apartamento, Willa estaba sola con Jaime y sus abuelos. Acababa de darle a Jaime su medicina cuando oyó un golpe en la puerta. Era fuerte, rápido, insistente, nada parecido al golpe de un vecino o un repartidor. El instinto de una madre se despertó en ella de inmediato. Empujó a Jaime suavemente hacia Catherine y Harold, su voz rápida pero tranquila. Ve a la habitación con la abuela y el abuelo. Quédense ahí y no salgan pase lo que pase. Jaime estaba asustado, pero obedeció y corrió a la habitación de atrás. Catherine lo tomó en sus brazos, atrajo a Harold con ellos y cerró la puerta. Willow respiró hondo, caminó hacia la puerta principal y la abrió. 2 hombres grandes con trajes negros estaban frente a ella, sus rostros duros e inexpresivos, sus ojos afilados como cuchillas. Uno de ellos habló, su voz vacía de sentimiento. Estamos buscando a Jasper Kensington. Alguien dijo que ha estado viniendo aquí a menudo. Willis se mantuvo erguida y no retrocedió aunque su corazón martilleaba. Miró directamente a los ojos del hombre. No conozco a nadie con ese nombre. Tienen la dirección equivocada. El segundo hombre dio un paso adelante, mirando por encima del hombro de Willa hacia el apartamento. No mientas. Sabemos que los padres de Kensington están aquí, Harold y Catherine, ¿verdad? Willa no respondió. Se quedó allí como un muro, protegiendo a las personas detrás de ella. Uno de los hombres comenzaba a perder la paciencia. Empezó a empujarla a un lado cuando una voz fría habló desde detrás de ellos. Le aconsejo encarecidamente que le quite las manos de encima y retroceda de inmediato. Raymond apareció al final del pasillo con 4 hombres de hombros anchos vestidos de negro. Se movieron rápidamente, rodeando a los 2 extraños. No hubo gritos, ni caos. Todo sucedió rápido y limpio con eficiencia practicada. En menos de 1 minuto, los 2 hombres habían sido escoltados fuera del edificio y desaparecieron en un coche negro estacionado en la esquina de la calle. Raymond se volvió y le dio a Willa un respetuoso asentimiento. Señorita Ashford, usted y todos aquí están a salvo.
Pido disculpas por este incidente. Aumentaremos la protección. Hizo una pausa, luego la miró con ojos serios. Pero necesita hablar con el señor Jasper. Hay cosas que no le ha dicho. Entonces Raymond también se fue, dejando a Willa sola en el pasillo. Permaneció allí, sus manos todavía temblando, su corazón todavía latiendo salvajemente. Acababa de enfrentarse a hombres peligrosos, hombres que podrían haber herido a su hijo, podrían haber herido a los padres de Jasper. Y por primera vez entendió realmente cuán oscuro y peligroso era el mundo de Jasper Kensington. Jaime salió corriendo de la habitación de atrás y se abrazó a la pierna de su madre, su voz temblorosa. «Mami, ¿qué pasó? ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué te asustaron?» Willa se agachó y lo tomó en sus brazos, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra ella. Le besó la frente, forzando la calma en su voz. «Está bien, cariño. No pasó nada. Todo está bien ahora». Pero en su interior, una amarga comprensión estaba surgiendo. Jasper los había estado protegiendo todo este tiempo sin que ella lo supiera. Había puesto guardias a su alrededor. Los había mantenido a salvo en silencio. Pero al mismo tiempo, su presencia era lo que atraía la oscuridad a su puerta. Él era tanto su protector como la fuente del peligro, y Willa no sabía si debía sentirse agradecida o furiosa. Había pasado una semana desde el incidente en el pasillo. Jasper todavía se quedaba en el apartamento, pero todo había cambiado. Ahora era más cuidadoso, siempre alerta a cada movimiento a su alrededor. Y en silencio, comenzó a hacer las cosas que creía correctas. A través de Raymond, Jasper pagó todas las facturas hospitalarias pendientes que Harold aún debía de la admisión de emergencia meses antes. Cubrió 6 meses de la medicación de Jaime por adelantado, enviando el dinero a través de una organización benéfica médica para que nadie supiera de dónde venía. Contrató trabajadores para reparar el sistema de agua caliente roto que había estado fuera de servicio durante medio año en el edificio, usando el nombre de un programa de asistencia de vivienda de la ciudad. Y lo más importante de todo, hizo el depósito para la cirugía cardíaca de Jaime en el hospital, suficiente para que la operación se llevara a cabo en cualquier momento sin que nadie tuviera que preocuparse por el costo. Todo se hizo a través de diferentes intermediarios, sin dejar rastro que pudiera conducir al nombre de Jasper Kensington. Pensó que había hecho lo correcto. Pensó que este era el tipo de ayuda que Willa había pedido, no entregándole dinero directamente, sino aliviando silenciosamente las cargas de sus hombros. Estaba equivocado. Esa mañana, Willa llevó a Jaime al hospital para su chequeo regular como de costumbre. Después de que el médico terminó de examinarlo y dijo que la condición de Jaime era estable, caminó hacia el mostrador de facturación para pagar la visita. Ya había apartado el dinero que había logrado ahorrar durante el último mes, suficiente para esa cita y un poco más para vitaminas. La empleada de facturación miró el archivo y luego levantó la cabeza sorprendida. «Señorita Ashford, las facturas de Jaime ya han sido pagadas en su totalidad, no solo por la visita de hoy, sino también por su medicación para los próximos 6 meses». Y la empleada volvió a mirar la pantalla de la computadora, su voz llena de asombro. «El depósito para su cirugía también ha sido pagado en su totalidad». Willis se quedó allí como si un rayo la hubiera golpeado. «¿Quién lo pagó?». La empleada negó con la cabeza. «Un donante anónimo, a través de una organización benéfica. No dejaron ninguna información de contacto». Willa no necesitaba ninguna información de contacto. Sabía exactamente quién había hecho esto. Llevó a Jaime a casa en silencio, sus pasos pesados, como si le hubieran atado piedras a los pies. La ira ardía en su pecho, enredada con otro sentimiento que no quería admitir. Se había expresado claramente. Había rechazado su dinero. Le había dicho que aprendiera a ayudar de la manera correcta. ¿Y qué había hecho él? Había ido a sus espaldas, tomando decisiones por ella como si fuera una niña incapaz de cuidarse sola. Cuando llegaron al edificio, Willa le pidió a Catherine que cuidara de Jaime, y luego esperó en el rellano del 5º piso. Sabía que Jasper volvería. Siempre regresaba a esta hora después de salir con Raymond para verificar la seguridad del vecindario, tal como esperaba.
10 minutos después, Jasper apareció en lo alto de las escaleras. Vio a Willa de pie allí, sus ojos como dos pedazos de carbón ardiente, y supo de inmediato lo que había sucedido. Willa no esperó a que él hablara. ¿Qué te dije? Jasper se quedó quieto y no evitó su mirada. Solo quería ayudar a Jaime. ¿Ayudar? Willa dio un paso adelante, su voz temblando por el esfuerzo de contenerse. ¿Llamas a eso ayuda? ¿Escabullirte a mis espaldas y decidir todo por mí? No quise. ¿Quién crees que soy? ¿Crees que soy tan débil que no puedo cuidar de mi propio hijo? Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Willa, pero su voz se mantuvo afilada como una cuchilla. He criado a Jaime sola durante 4 años. Sola he enfrentado su enfermedad. Sola. He pagado cada factura del hospital $1 a la vez. No necesito tu lástima. Jasper intentó explicar. No te tengo lástima. Solo pensé que no deberías tener que cargar con todo esto sola. No tienes derecho a decidir eso, gritó Willa, su voz quebrándose. No eres el padre de Jaime, no eres mi esposo, no eres nadie en nuestras vidas. Solo eres un extraño que apareció de la nada y cree que tiene derecho a arreglar todo con dinero. Las palabras cayeron sobre la cara de Jasper como una bofetada. Se quedó allí sin saber cómo responder. Tenía razón. Él no era nadie, solo un extraño tratando de comprar paz para su propia conciencia con dinero. Pequeños pasos sonaron detrás de ellos. Jaime salió corriendo del apartamento, su rostro lleno de preocupación cuando vio a su madre llorar. Corrió y se abrazó a la pierna de Willa, mirándola con ojos grandes y asustados. «Mami, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? ¿El señor Alto te puso triste?» Willa se arrodilló y lo tomó en sus brazos, escondiendo su rostro contra el hombro de Jaime para que el niño no la viera llorar. Respiró hondo e intentó calmarse. Jasper los miró a los dos, y sintió como si su corazón se estuviera partiendo en dos. Quería decir algo, quería explicar, quería disculparse, pero sabía que en ese momento cualquier palabra sería inútil. Willis se levantó de nuevo, todavía agarrando firmemente la mano de Jaime. Miró directamente a los ojos de Jasper, su voz fría pero llena de dolor. «Necesito que te vayas ahora mismo». Jasper la miró, miró a Jaime, encogiéndose al lado de su madre. Miró el pequeño apartamento donde había encontrado una rara paz por primera vez en 3 años. Luego asintió, su voz baja y llena de aceptación. «Entiendo». Se dio la vuelta y bajó las escaleras. No hubo despedida, ni una sola mirada hacia atrás, solo el sonido pesado de sus pasos resonando en el oscuro pasillo, haciéndose cada vez más débiles hasta que no quedó nada más que silencio. Jasper solo había bajado unos pocos escalones cuando el sonido de la puerta abriéndose detrás de él lo hizo detenerse. No se dio la vuelta, pero sabía quién estaba allí. Los pasos pesados y familiares del hombre al que había llamado padre durante los 32 años de su vida. La voz de Harold resonó, y por primera vez en todos esos meses fue él quien eligió hablar con su hijo, pero no para hacer las paces. ¿Huyendo de nuevo? Jasper se puso rígido. Se dio la vuelta, y por primera vez en 8 meses, padre e hijo se miraron directamente a los ojos. Harold estaba en el umbral, su cabello plateado despeinado, su espalda ya no tan recta como antes, pero sus ojos seguían siendo afilados, cortantes, llenos de juicio. Jasper tragó saliva. «No estoy huyendo. Estoy protegiendo a todos. Mi presencia aquí los está poniendo a todos en peligro». Harold soltó una risa amarga y exhausta. «¿Protegiendo? ¿A eso llamas desaparecer sin decir una palabra y dejar a todos atrás?» Dio un paso adelante, su voz cargada de algo más profundo que la ira. «¿Sabes a quién te pareces? Te pareces exactamente al hombre que eras hace 8 meses, exactamente al hombre que has sido durante los últimos 3 años. Cada vez que las cosas se ponen difíciles, cada vez que tus sentimientos se vuelven demasiado para soportar, eliges lo mismo. Das la espalda y te vas». Jasper no tuvo respuesta porque su padre tenía razón. Catherine apareció detrás de Harold, sus ojos rojos e hinchados, lágrimas deslizándose por sus mejillas arrugadas. Puso una mano en el hombro de su esposo como si intentara estabilizarlo, luego miró a su hijo con una expresión llena de dolor.
No necesito que me protejas, Jasper. Nunca lo necesité. Su voz tembló. Solo te necesito aquí, aquí a mi lado, como mi hijo, no como un poderoso capo, no como un extraño que envía dinero todos los meses. Solo Jasper, el niño que di a luz y amé con todo mi corazón. Jasper no pudo obligarse a mirar a su madre. Tenía miedo de que si miraba esos ojos llenos de lágrimas, se derrumbaría allí mismo en las escaleras. Durante 3 años, había construido muros a su alrededor. Muros hechos de dinero, poder y frialdad. Esos muros lo habían mantenido en pie. Le habían impedido enfrentar su dolor. Pero ahora los muros temblaban, se abrían, y no sabía qué quedaría de él si se derrumbaban. De repente, el sonido de pequeños pasos apresurados llegó desde detrás de ellos. Jaime se abrió paso entre sus abuelos, bajó corriendo varios escalones y se abrazó a la pierna de Jasper. Levantó la vista, sus grandes ojos nadando en lágrimas, sus labios temblando. Señor Alto, no te vayas. Prometiste que me llevarías al parque. Dijiste que me enseñarías a volar una cometa. ¿Lo olvidaste? Jasper sintió como si su corazón estuviera siendo aplastado en el puño de alguien. Se arrodilló hasta quedar a la altura del niño de 6 años que lloraba frente a él. Su mano tembló mientras la levantaba y apartaba suavemente los rizos del cabello castaño de Jaime. Jaime se aferró a la mano de Jasper, su voz suplicante. Prométeme que volverás. Prométemelo. Jasper abrió la boca, pero la promesa se le atascó en la garganta. Había hecho demasiadas promesas en su vida que nunca había cumplido. Le prometió a Meline que volvería a casa temprano. Prometió que estaría allí cuando naciera su hijo. Prometió que no dejaría solos a sus padres. Cada una de esas promesas se había hecho añicos. No se atrevía a hacer otra porque tenía miedo de romperla también. Solo acarició el cabello de Jaime e intentó sonreír, pero la comisura de su boca tembló. Lo intentaré. Luego se puso de pie y retrocedió. Miró a Willa de pie en el umbral, su rostro ya no enojado, solo lleno de un cansancio tan profundo que parecía interminable. Miró a Catherine, llorando en los brazos de Harold. Miró a Harold, el padre al que había decepcionado durante tantos años, ahora mirándolo con una expresión que ya no era de ira, sino algo mucho más triste, algo hueco y profundo. Miró a Jaime, el niño de pie en las escaleras con lágrimas corriendo por su rostro. Una mano todavía extendida hacia él, como si de alguna manera pudiera evitar que se fuera. Jasper respiró hondo, y cuando habló, su voz era áspera y quebrada. Lo siento por todos ustedes. Luego se dio la vuelta y comenzó a bajar las escaleras, un escalón tras otro, cada uno pesado como una piedra. No miró hacia atrás porque sabía que si lo hacía no podría seguir caminando. Detrás de él, los gritos de Jaime resonaban en la escalera. ¡Señor Alto! ¡Señor Alto! La suave voz de Catherine tratando de consolar al niño y Harold murmurando lo suficientemente alto para que Jasper lo oyera. Ese es mi hijo. Pasó toda su vida sabiendo solo cómo huir. Las palabras golpearon a Jasper como un cuchillo clavado directamente en su espalda. Pero no se detuvo. Siguió bajando una escalera oscura tras otra, fuera del viejo edificio y hacia la helada noche de Nueva York. Sobre él, Willa estaba en el umbral, su mano agarrando el marco con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No lo llamó para que volviera. No sabía si quería hacerlo o no. Solo se quedó allí, viendo la figura del hombre desaparecer en la oscuridad y preguntándose por qué le dolía tanto el pecho. La puerta del apartamento se cerró con un sonido pesado. Los pasos de Jasper se desvanecieron cada vez más lejos hasta que fueron tragados por el silencio de una noche tardía de Brooklyn. El Maybach negro se detuvo frente al rascacielos en el corazón de Manhattan. Jasper salió, cruzó el reluciente vestíbulo de mármol, hizo un breve gesto al portero, que se inclinó respetuosamente en su dirección, y entró en el ascensor privado reservado para el ático del último piso. El ascensor subió en perfecto silencio, suave como un susurro. 30 segundos después, las puertas se abrieron y Jasper entró en su casa. El ático era más grande que todo el edificio donde vivía Willa.
El techo se elevaba 7 metros de altura y las paredes de cristal se extendían del suelo al techo, revelando todo Nueva York ardiendo en luces. El interior había sido diseñado por algunos de los mejores arquitectos del mundo. Cada mueble era una obra de arte valorada en decenas de miles de dólares. Los suelos de roble habían sido importados de Francia. Un candelabro de cristal Swarovski brillaba en lo alto y el sofá de cuero italiano era suave como una nube. Todo era perfecto, todo era caro y todo carecía de sentido. Jasper se paró en medio de la sala de estar y miró a su alrededor. El silencio lo envolvió tan completamente que podía oír el sonido de su propio corazón latiendo dentro de la jaula hueca de su pecho. No había un suave traqueteo de una máquina de coser en la esquina, ni un niño haciendo preguntas inocentes, ni el aroma de un estofado casero subiendo de la cocina, ni el sonido de su madre riendo mientras contaba una vieja historia, ni siquiera el silencio enojado de su padre, que ahora se daba cuenta de que era 1000 veces mejor que el silencio de la soledad absoluta. Pasaron 3 días. Jasper no salió del ático. No respondió el teléfono. No respondió a los correos electrónicos. No vio a nadie en absoluto. Raymond llamó docenas de veces y cada vez Jasper dejó que el teléfono sonara hasta que se detuvo. El trabajo, el imperio, los acuerdos multimillonarios, todo lo esperaba, pero ya no le importaba. Se sentó en la oscuridad en el caro sofá de cuero italiano, un vaso de whisky en la mano. Las luces de la ciudad brillaban más allá de las paredes de cristal como millones de estrellas que habían caído a la tierra. Nueva York de noche era impresionante. El mundo entero se extendía bajo sus pies, pero Jasper miró hacia afuera y solo vio vacío. Su imperio seguía funcionando perfectamente. Miles de empleados seguían trabajando para él. Millones de dólares seguían fluyendo a sus cuentas. Pero ya no sabía para qué era todo eso. Lo tenía todo. Dinero, poder, reputación. Pero dentro de este vasto apartamento no tenía a nadie con quien hablar. Nadie esperándolo. Nadie a quien le importara dónde estaba o qué estaba haciendo. Podría desaparecer esta noche. Y aparte de Raymond, quizás nadie se daría cuenta realmente. Jasper metió una mano en el bolsillo de la chaqueta del traje que todavía llevaba de la noche en que se fue de Brooklyn. Sus dedos rozaron una hoja de papel arrugada y la sacó con cuidado. El dibujo de Jaime. El papel estaba arrugado de tantas veces que lo había tocado sin siquiera darse cuenta. Una y otra vez cada día, los colores de los crayones se habían desvanecido un poco, pero la imagen seguía siendo clara. Un hombre alto de la mano de un niño pequeño caminando bajo un enorme sol naranja. Jasper miró el dibujo y por primera vez en 3 años, desde el funeral de Meline, las lágrimas corrieron por su rostro. No lágrimas contenidas, no lágrimas ocultas, sino lágrimas liberadas, cayendo a raudales como agua de inundación después de años detrás de una presa rota. Lloró por Meline, lloró por el niño que nunca nació, lloró por los padres que había abandonado, lloró por Jaime, el niño que le había dado un dibujo, lloró por sí mismo, un hombre que había poseído el mundo entero y aún así lo había perdido todo. No supo cuánto tiempo pasó antes de que Jasper finalmente se pusiera de pie. Sus piernas lo llevaron por su cuenta a través del largo pasillo hacia la puerta que había mantenido cerrada durante 3 años. La guardería, la habitación que él y Meline habían decorado juntos, soñado juntos, elegido un nombre para su hijo no nacido dentro. El lugar que había sellado después de la explosión, jurando que nunca volvería a entrar. Se paró frente a la puerta, su mano descansando en la fría manija de latón, su corazón tronaba dentro de su pecho. 3 años huyendo, 3 años construyendo un imperio para llenar el vacío. 3 años fingiendo que esta habitación no existía. Pero todavía estaba aquí. El dolor todavía estaba aquí, y no podía huir para siempre. La mano de Jasper tembló mientras giraba el pomo. La llave giró en la cerradura. El sonido del metal golpeando el metal rompiendo el silencio de la noche tardía. La puerta crujió al abrirse como si protestara después de 3 años de ser olvidada. Jasper se paró en el umbral, su corazón latiendo con fuerza, sus ojos fijos en la oscuridad que esperaba dentro.
La luz de la luna se coló por la ventana y esparció plata sobre las tablas del suelo cubiertas de polvo. Jasper entró, cada paso dejando una marca a través de la gruesa capa de polvo. La habitación estaba exactamente como había estado el día que la cerró, como si el tiempo mismo se hubiera congelado dentro de ese pequeño espacio. La cuna de madera blanca permanecía inmóvil en el centro de la habitación, tallada con exquisito detalle por el artesano italiano que Meline había buscado durante meses. Dentro de la cuna todavía yacía la pequeña manta azul pastel que ella había tejido con sus propias manos. En el estante de madera contra la pared, los animales de peluche estaban alineados en perfecto orden. Un oso pardo, un elefante gris, un conejo blanco, cada uno cubierto por un fino velo de polvo como un paño de luto. En las paredes, los dibujos animados que Jasper y Meline habían elegido juntos todavía estaban allí, sus colores ligeramente desvanecidos por el tiempo. Jasper se movió a la esquina de la habitación donde la mecedora en la que Meline había planeado sentarse para arrullar a su bebé todavía estaba intacta. No se sentó en ella. No podía. En cambio, se hundió lentamente en el frío suelo de madera, su espalda contra la pared, sus ojos fijos en la cuna vacía, y luego lloró. No las lágrimas silenciosas que había derramado antes, sino sollozos rotos y ahogados, del tipo que se liberan de un hombre que ha guardado demasiado dentro durante demasiado tiempo. Lloró por Meline, la esposa que había amado, la mujer que había confiado en él para protegerla y a quien había fallado. Lloró por el hijo que nunca conoció, el niño al que había nombrado, soñado, esperado, pero nunca tuvo en sus brazos. Lloró por los 3 años sin sentido de huida. Los 3 años pasados construyendo un imperio para llenar el vacío solo para hacerlo más ancho y profundo aún. Lo siento, susurró Jasper entre los sollozos. Lo siento, Meline. Lo siento, hijo mío. No los protegí. No estuve allí cuando me necesitaron. Lo siento. Las disculpas se rompieron en la noche, escuchadas por nadie más que las paredes silenciosas. Jasper se sentó allí con los brazos alrededor de las rodillas, llorando como un niño perdido. El hombre más poderoso de Nueva York, el capo de la mafia que hacía temblar a toda la ciudad, ahora no era más que un pedazo destrozado de sí mismo, acurrucado en la esquina de una habitación polvorienta. La noche pasó lentamente. La luz de la luna se desplazó por la ventana y desapareció. El cielo pasó de negro a gris, luego de gris al rosa más pálido cuando llegó el amanecer. Jasper permaneció allí llorando hasta que no quedaron lágrimas, hasta que su garganta estuvo en carne viva, hasta que su cuerpo se quedó sin fuerzas. Entonces, por fin, cuando los primeros rayos del nuevo día comenzaron a colarse por la ventana, se levantó lentamente. Sus piernas estaban rígidas por estar sentado demasiado tiempo. Sus ojos estaban hinchados. Pero algo había cambiado. Algo se había roto, no de una manera que lo destruyera, sino de una manera que lo liberó, como un tumor extirpado, dejando una herida abierta que finalmente podría comenzar a sanar. Jasper se secó la cara con el dorso de la mano y luego caminó hacia la ventana. Abrió ambas hojas de par en par y dejó que la luz de la mañana entrara en la habitación, expulsando la oscuridad de 3 años. El viento entró corriendo, trayendo aire fresco consigo, levantando el polvo de las cosas olvidadas. Se dio la vuelta y miró la cuna, los animales de peluche, todo lo que una vez había sido el sueño que él y Meline habían compartido. Su voz era áspera pero firme. Nunca los olvidaré. Nunca. Pero no puedo seguir viviendo dentro de esta habitación. Tengo que seguir adelante, Meline. Tengo que seguir viviendo. No volvió a cerrar la puerta. Por primera vez en 3 años, esa puerta permaneció abierta de par en par, inundada de luz, y el dolor ya no estaba encerrado en la oscuridad. Jasper salió al pasillo, todavía sosteniendo el dibujo arrugado de Jaime en la mano. Miró el pequeño y tosco dibujo, dos figuras de la mano bajo un enorme sol naranja, y se dio cuenta de que en algún lugar todavía había un niño esperando que alguien cumpliera una promesa y lo llevara al parque. El teléfono en su bolsillo comenzó a vibrar. Jasper miró la pantalla y vio el nombre de Raymond. Respondió de inmediato. La voz de Raymond llegó,
urgente y afilada por el miedo. Señor Jasper, hay noticias urgentes. El señor Harold ha sufrido un ataque al corazón y está siendo trasladado de urgencia a la sala de emergencias. Jasper ni siquiera tuvo tiempo de hacer otra pregunta. Terminó la llamada, salió corriendo del ático, se metió en el ascensor y apretó el botón una y otra vez, como si eso pudiera hacerlo moverse más rápido. Su corazón latía salvajemente en su pecho, y las peores imágenes posibles seguían pasando por su mente. Su padre, Harold, el hombre que no le había hablado durante 8 meses, el hombre que lo había mirado con decepción y amargura en sus ojos, el hombre a quien todavía le debía una disculpa real. El Maybach atravesó las calles de Manhattan al amanecer mientras la ciudad aún dormía a medias. Jasper siguió haciendo llamadas en el camino, su voz llena de mando y, sin embargo, teñida de miedo. Raymond, organiza una ambulancia privada de inmediato. Traslada a mi padre a Mount Sinai. Llama al Dr. Harrison, el principal especialista en cardiología. Lo quiero allí y contacta también con pediatría. Necesito al mejor médico para Jaime. Raymond respondió rápidamente por teléfono. Sí, señor, pero la señora Catherine dice que el señor Harold se niega a toda intervención. No quiere firmar los papeles para la cirugía. Jasper apretó la mandíbula y pisó más fuerte el acelerador. Yo me encargaré de eso. 30 minutos después, el reluciente coche negro se detuvo bruscamente frente al Hospital Público de Brooklyn, el mismo lugar en el que Jasper había entrado por primera vez en su vida hacía solo unas semanas. Corrió por la entrada principal, cruzó el concurrido pasillo y se dirigió directamente a la sala de emergencias sin necesidad de que nadie le mostrara el camino. Entonces los vio. Catherine estaba sentada en una silla de plástico duro fuera del pasillo, sus hombros temblando, sus ojos hinchados y rojos de tanto llorar. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Y a su lado, Willow estaba sentada con Jaime dormido en sus brazos. El niño todavía llevaba su pijama, su rostro pálido, el señor botón apretado contra su pequeño cuerpo. Jasper recordó que Raymond dijo que Jaime también había sido ingresado porque se había asustado tanto al ver a Harold colapsar que su pequeño corazón no pudo soportar el shock. Willa levantó la cabeza cuando oyó los pasos de Jasper. Sus ojos ya no estaban enojados como hacía unos días. Ahora solo había agotamiento y preocupación. No dijo una palabra, solo lo miró como si estuviera esperando algo. En el momento en que Catherine vio a su hijo, se levantó de un salto, corrió hacia Jasper y lo abrazó. Ahora sollozaba abiertamente, el sonido quebrado de su llanto resonando en el silencioso pasillo. Jasper, tu padre no deja que los médicos lo operen. Sigue insistiendo en irse a casa. Dice que si tiene que morir, quiere morir sin deberle nada a nadie. Tienes que hacer algo. Tienes que hablar con tu padre. Jasper abrazó a su madre y sintió su pequeño cuerpo temblar en sus brazos. Hablaré con él. No te preocupes, madre. La ayudó a sentarse de nuevo y luego caminó hacia la puerta de la habitación del hospital. A través del cristal, vio a su padre acostado en la cama, cables y tubos extendidos sobre él, el monitor cardíaco parpadeando constantemente a su lado. Harold había envejecido tanto en solo esos últimos meses. Su cabello era más blanco, su piel más arrugada, su cuerpo mucho más delgado que el padre fuerte e imponente que Jasper recordaba de su infancia. Recordaba ser un niño pequeño, montado en los hombros de su padre mientras Harold caminaba orgulloso por calles concurridas. Ahora ese mismo hombre yacía allí, pequeño y frágil, como una vela a punto de apagarse. Jasper respiró hondo y abrió la puerta. El olor a antiséptico lo golpeó de inmediato. El suave ritmo del monitor sonaba como el conteo de cada segundo de vida restante. Acercó una silla de plástico a la cama y se sentó. Harold abrió los ojos. Todavía eran agudos aunque su cuerpo le fallaba. Miró a su hijo, su voz débil, pero aún con un filo de acero. ¿Por qué volviste? ¿Quién te dejó entrar? Jasper no apartó la mirada. Por primera vez en su vida, se encontró con los ojos de su padre sin miedo, sin defensa, sin nada más que honestidad. Volví para pedirte perdón. Harold no dijo nada. El monitor seguía sonando constantemente en la habitación.
Padre e hijo se miraron, y por primera vez en tantos años, no había ningún muro entre ellos. Harold miró a su hijo durante mucho tiempo, sus ojos envejecidos conteniendo demasiadas emociones enredadas para nombrar: ira, decepción, dolor, pero también el amor que había intentado ocultar durante tantos años. Luego habló, su voz áspera por la debilidad. ¿Sabes por qué tu madre y yo nos fuimos? Jasper negó con la cabeza. Su garganta se apretó. Harold miró al techo como si buscara recuerdos enterrados muy lejos. Porque cuando te miraba, ya no reconocía a mi propio hijo. Hizo una pausa y respiró con dificultad. Recuerdo cuando eras pequeño, siempre corriendo a casa para mostrarme tus buenas notas, siempre contándome tus sueños. Querías ser arquitecto. Querías construir los edificios más hermosos del mundo. Tus ojos solían brillar, llenos de fuego e ideales. Volvió la cabeza y miró a Jasper, su mirada amarga de tristeza. Luego cambiaste. Después de que Meline murió, te convertiste en otra persona. Frío, despiadado. Tus ojos dejaron de brillar. No quedaba nada en ellos más que cálculo y sospecha. Oía a la gente hablar de ti, de las cosas que hacías en las sombras. Me preguntaba si este era realmente el hijo que había criado, o si había fallado en algún punto del camino. Jasper bajó la cabeza, incapaz de mirar a su padre. Harold continuó, su voz cada vez más baja. Me fui porque no podía soportar verte destruirte un poco más cada día. Pensé que si me iba, tal vez lo verías, tal vez cambiarías. Pero soltó un largo y cansado suspiro. Un suspiro que parecía llevar el peso de los años. Irse tampoco cambió nada. Solo estaba huyendo, igual que tú. Jasper levantó la cabeza, sus ojos húmedos de lágrimas. Sabías lo de Meline, pero no lo sabías todo. Respiró hondo, eligiendo por fin abrir su corazón por completo. Esa explosión de coche estaba destinada a mí. Alguien quería matarme. Pero ese día, Meline tomó mi coche para ir a su cita prenatal porque el suyo se había averiado. Yo maté a mi esposa, padre. Yo maté a mi hijo. Harold guardó silencio. Sus dos ojos se abrieron de par en par. Jasper continuó, su voz temblorosa. Después de eso pensé que si me volvía lo suficientemente fuerte, lo suficientemente rico, lo suficientemente poderoso, nadie podría volver a herir a las personas que amaba. Construí un imperio. Me volví despiadado. Alejé a todos porque tenía miedo. Miedo de que si se acercaban demasiado, se convertirían en objetivos. Miedo de que si amaba a alguien, también lo perdería. Miró a su padre, las lágrimas corrían libremente por su rostro. Pero al final, igual perdí a mis padres, no por mis enemigos, sino por mi propia frialdad. Harold yacía allí viendo a su hijo llorar, y por primera vez entendió el dolor que Jasper había llevado durante los últimos 3 años. Levantó su delgada mano, y con un ligero temblor, alcanzó la de su hijo. Era la primera vez en muchos años que padre e hijo se tocaban. «Estoy viejo, Jasper», dijo Harold, su voz despojada ahora de su filo, conteniendo solo el cansancio de un padre que había estado cansado durante demasiado tiempo. «No sé cuánto tiempo me queda. Mi corazón está muy débil ahora». «Entonces deja que los médicos operen», dijo Jasper, apretando su agarre alrededor de la mano de su padre, su voz casi una súplica. «Quédate conmigo. Dame la oportunidad de arreglar esto. Dame la oportunidad de ser un hijo decente». Harold miró a los ojos de su hijo, buscando algo allí. ¿Puedes cambiar de verdad? ¿O es solo otra promesa vacía como todas las anteriores? Jasper no apartó la mirada. «No sé si puedo cambiar por completo. No me atrevo a prometer eso. Pero lo estoy intentando, padre. Todos los días lo intento. ¿Me darás esa oportunidad?» El silencio se extendió entre ellos. El monitor mantuvo su ritmo constante, contando cada segundo que pasaba. Entonces Harold asintió lentamente pero con certeza. «Está bien, te daré esa oportunidad, pero esta vez no me decepciones de nuevo». La puerta de la habitación del hospital se abrió y Catherine entró, sus ojos todavía hinchados y rojos de llorar. Cuando vio a padre e hijo tomados de la mano, se cubrió la boca para ahogar un sollozo. Luego se apresuró y los abrazó a ambos.
Los tres se abrazaron allí en la pequeña habitación del hospital por primera vez en tantos años, como una familia de verdad. Fuera de la puerta de cristal, Willa estaba de pie con Jaime dormido en sus brazos. Observó la escena ante ella, vio a Harold asentir y aceptar la cirugía, vio a Catherine llorar de felicidad, vio a Jasper abrazando a sus padres con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Era el rostro de un hombre que acababa de ser perdonado y que acababa de encontrar de nuevo lo que pensaba que había perdido para siempre. Willa abrazó a Jaime un poco más fuerte y se preguntó si ella también debería perdonarlo, si podría permitirse confiar de nuevo. No tenía respuesta. Solo sabía que algo dentro de ella comenzaba a derretirse lentamente, como una fina capa de hielo bajo el primer sol de primavera. Pasaron 2 semanas como un sueño. La cirugía de Harold fue un éxito. Le habían colocado un stent en el corazón y se estaba recuperando mejor de lo que nadie esperaba. Los médicos dijeron que si descansaba adecuadamente y seguía su plan de tratamiento, podría vivir muchos años más. En cuanto a Jaime, la cirugía cardíaca del niño había sido perfecta. El defecto del tabique ventricular había sido reparado, y su pequeño corazón ahora latía de manera constante y fuerte. Por primera vez en su vida, Jaime podía correr y jugar sin perder el aliento, y su sonrisa brillaba más que nunca. Jasper estaba en el hospital todos los días, moviéndose de un lado a otro entre la habitación de su padre y la de Jaime. Aprendió a pelar naranjas para su padre. Aprendió a leerle cuentos de hadas a Jaime todas las noches. Aprendió a sentarse en silencio junto a Willa sin necesidad de decir una sola palabra. Había noches en que ambos pacientes dormían y Jasper y Willow se sentaban en el pasillo bebiendo un terrible café de máquina expendedora, mirándose sin hablar. Esos fueron los momentos más pacíficos que Jasper había conocido en años. Pero el mundo exterior no esperaba. Marcus Webb, el rival con el que Jasper había luchado durante años, comenzó a difundir rumores por todas partes. Jasper Kensington se ha debilitado. El capo ha desaparecido. El imperio comienza a resquebrajarse. La junta directiva de Kensington Holdings exigió una reunión de emergencia. Los medios de comunicación buscaban cualquier pista posible sobre el paradero de Jasper. Las acciones de la compañía comenzaron a temblar. Raymond llamaba todos los días informando que la situación se volvía más tensa por horas. Finalmente, después de 3 semanas de ausencia, Jasper decidió aparecer. La sala de juntas se encontraba en el último piso de la Torre Kensington, el lugar donde Jasper había presidido cientos de reuniones, tomado miles de decisiones y dejado a innumerables personas temblando a su paso. Hoy, cuando la puerta se abrió, los 12 miembros de la junta se volvieron para mirarlo. Sus ojos eran agudos con cálculo, circulando como buitres, esperando que la presa cayera. Marcus Webb estaba sentado en el extremo de la mesa, en el asiento que debería haber pertenecido a Jasper. Llevaba un traje gris, su cabello perfectamente peinado, una media sonrisa de suficiencia curvándose en su boca. Cuando vio entrar a Jasper, no se levantó. Solo se reclinó en su silla con abierto desafío. Jasper no tomó su lugar habitual a la cabeza de la mesa. En cambio, caminó hacia el centro de la habitación y se quedó allí, dejando que su mirada se moviera lentamente de un rostro a otro. El silencio se apoderó de la habitación, pesado como el aire antes de una tormenta. Luego habló, su voz baja y resonante. Sé lo que todos se preguntan. ¿Dónde he estado estas últimas 3 semanas? ¿Qué he estado haciendo? ¿Por qué desaparecí? Marcus Webb soltó una risa despectiva. Oímos que estabas ocupado cuidando enfermos. Muy conmovedor. Pero mientras jugabas a la familia feliz, la compañía ha estado perdiendo millones de dólares cada día. Jasper no se enojó. Solo miró a Marcus, su expresión más tranquila de lo que nadie en la sala esperaba. He estado con mis padres, las personas que abandoné durante 8 largos meses. He estado con un niño de 6 años con una enfermedad cardíaca, un niño que nunca había podido correr y jugar como otros niños, y que aún así sonreía todos los días y me enseñó a entender un dibujo. He estado con una mujer que no tiene nada excepto la fuerza de sus manos trabajadoras
y la honestidad de su corazón. Una mujer que rechazó cada dólar que le ofrecí y me dijo que necesitaba aprender a ayudar de la manera correcta. Toda la sala se quedó en silencio. Nadie esperaba que Jasper Kensington, el infame capo de sangre fría, pronunciara palabras como esas. Jasper continuó, su voz firme. ¿Quieres saber mi debilidad, Marcus? Te diré esto. Se tocó el pecho. Mi familia, las personas que amo, son mi mayor debilidad. Marcus Webb se rió a carcajadas. Así que, al final, lo admites. Te has vuelto débil, Kensington. Jasper dio un paso adelante hasta que estuvo directamente frente a Marcus, mirándolo directamente a los ojos. Pero no confundas debilidad con debilidad de espíritu. Significa que tengo algo que vale la pena proteger. Su voz bajó, fría como el hielo. Y si tú o cualquier otra persona se atreve a tocar a las personas que amo, descubrirás cuán despiadado puedo ser. Pasé 3 años construyendo este imperio con cálculo frío y control despiadado. ¿De verdad crees que no usaría todo eso para proteger a mi familia? Marcus Webb ya no sonreía. La expresión de suficiencia desapareció de sus labios, reemplazada por la incertidumbre y el primer destello de miedo, aunque trató de ocultarlo. Jasper se dio la vuelta y se enfrentó a toda la junta. Sacó un sobre de su bolsillo y lo dejó sobre la mesa. Esta es mi carta de renuncia. Renuncio como presidente de Kensington Holdings. Toda la sala estalló en susurros de asombro. Marcus Webb palideció, sin imaginar nunca que Jasper haría un movimiento como este. Jasper continuó, su tono uniforme y sereno. No renuncio porque sea débil. Renuncio porque he encontrado algo más importante que los números y los tratos. Raymond Cross supervisará la compañía por ahora. En cuanto a mí, hay otro lugar en el que necesito estar. Se dio la vuelta y salió de la sala de juntas. No ofreció más explicaciones y no miró hacia atrás ni una sola vez. La puerta se cerró detrás de él, dejando la habitación en un silencio de asombro. Raymond esperaba en el pasillo, su rostro tan tranquilo como siempre. ¿A dónde va ahora, señor? Jasper sonrió. La primera sonrisa real que Raymond había visto en el rostro de su empleador en 3 años. A casa. Un mes después, el viejo apartamento de Brooklyn se había transformado por completo, no en el lujo resplandeciente de un ático de Manhattan, sino en el tipo de calidez y seguridad que un verdadero hogar necesita. Jasper había comprado todo el edificio, renovado cada apartamento, instalado un moderno sistema de seguridad y aún así mantenido el carácter simple del barrio obrero intacto. El apartamento del 5º piso de Willa ahora tenía ventanas nuevas, un sistema de agua caliente que funcionaba perfectamente y un pequeño rincón reservado solo para su máquina de coser, donde la luz natural caía de la manera más hermosa. Jaime había salido del hospital 2 semanas antes y algo parecido a un milagro había sucedido. Por primera vez en sus 6 años de vida, podía correr y jugar como cualquier otro niño. Sus mejillas ahora estaban rosadas, ya no pálidas y descoloridas como antes. Sus pequeñas piernas nunca parecían detenerse, corriendo de un extremo a otro del apartamento, subiendo y bajando las escaleras sin el menor signo de cansancio. Su risa resonaba por todo el edificio, clara y brillante como la luz del sol después de una larga tormenta. Esa tarde, Jaime corría en círculos por la azotea, con el señor Botón bajo el brazo, mientras Jasper intentaba atraparlo. El niño se dio la vuelta con una enorme sonrisa en su rostro. «Señor Alto, soy más rápido que tú ahora. Eres demasiado lento». Jasper se detuvo, con ambas manos apoyadas en las rodillas, respirando con dificultad, pero aún sonriendo. Nunca había imaginado que llegaría un día en que se sentiría feliz porque un niño de 6 años pudiera correr más rápido que él. Dentro del apartamento, Harold se sentaba junto a la ventana, una aguja de tejer en una mano y un ovillo de lana azul en la otra. Catherine le había enseñado a tejer durante los días que se recuperaba en el hospital, diciendo que ayudaría a restaurar el movimiento de sus manos. Nadie esperaba que le gustara tanto. Estaba trabajando en una bufanda para Jaime, y aunque los puntos todavía eran torpes, cada uno de ellos contenía el amor de un abuelo.
Cuando Jasper entró, Harold levantó la cabeza. Ya no había frialdad en sus ojos, solo la paz tranquila de un hombre que había encontrado a su familia de nuevo. Esa noche, después de que todos se durmieran, Willow subió a la azotea a colgar la ropa como siempre lo hacía. No se sorprendió al encontrar a Jasper ya allí, de pie con los ojos en la ciudad de noche. Se acercó y se paró a su lado, no demasiado cerca, pero ya no tan distante como antes. Jasper habló primero, su voz tranquila y suave. ¿Ya me has perdonado? Willow guardó silencio por un momento y luego respondió, no estoy enojada contigo. Nunca lo estuve realmente. Simplemente hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. Simplemente ya no confío en nadie. Después de Derek, construí un muro a mi alrededor y a Jaime. Tenía miedo de que si dejaba entrar a alguien, solo me volverían a herir. O peor, a Jaime. Entiendo, dijo Jasper con un pequeño asentimiento. No te pido que confíes en mí de inmediato. Solo te pido que me des la oportunidad de demostrarlo. ¿Demostrarlo cómo? Quedándome. Jasper se volvió y la miró, sus ojos más honestos de lo que nunca los había visto. Todos los días, pase lo que pase, me quedaré aquí, no porque esté tratando de demostrar algo, sino porque aquí es donde quiero estar. Willa lo miró, sus ojos verdes brillando bajo las luces de la ciudad. Derek solía decir cosas así también. Prometió que siempre estaría al lado de Jaime y de mí. Jasper no apartó la mirada. No soy Derek. No puedo reemplazarlo y no tengo la intención de hacerlo. Solo soy Jasper, un hombre lleno de defectos. Un hombre que ha cometido más errores de los que puedo contar, pero que intenta cada día ser mejor. No prometeré ser perfecto, solo prometeré seguir intentándolo. Willa no respondió. Simplemente se quedó allí mirando la ciudad, y Jasper notó la más mínima curva en la comisura de su boca. Una pequeña sonrisa, pálida y frágil, pero real. El sonido de pequeños pasos corriendo por las escaleras rompió el silencio. Jaime apareció, con el señor Botón en una mano, su rostro manchado de glaseado. Mami, señor Alto, la abuela Kate terminó las galletas, dijo. Bajen rápido antes de que se enfríen. Corrió, agarró la mano de su madre con una mano y la de Jasper con la otra, y luego los arrastró a ambos hacia las escaleras. ¡Rápido! El abuelo Harold está esperando. Dijo que va a contar la historia de cuando atrapó un pez tan grande como su brazo. La pequeña cocina estaba cálida y el olor a galletas recién horneadas llenaba cada rincón. Catherine dejó la bandeja sobre la mesa, su suave sonrisa más brillante de lo que había estado en años. Harold se sentó a la cabeza de la mesa, contándole a Jaime la vez que, cuando era joven, atrapó un pez tan grande como su brazo, agitando una mano en el aire para mostrar su tamaño, sus ojos brillando como los de un niño. Jaime se sentó en el medio, con glaseado en la boca, los ojos grandes y brillantes mientras escuchaba, estallando en pequeños gritos de emoción cada pocos momentos. Willa se sentó junto a Jasper, su hombro casi tocando el suyo. No se tomaron de la mano, todavía no. Pero no había distancia entre ellos como antes. Algo estaba cambiando entre ellos. Lenta, seguramente, como flores abriéndose después de un largo invierno. Jasper miró alrededor de esa pequeña habitación. Vio la risa de su padre, el brillo radiante de su madre, la nueva vitalidad de Jaime y la forma en que Willow finalmente bajaba la guardia. Pensó en el ático vacío sobre Manhattan, en el imperio que había pasado toda su vida construyendo, en los números y el poder que una vez creyó que lo eran todo, y comprendió por fin que las cosas más importantes de la vida no se pueden comprar con dinero. Solo se pueden dar a través del amor y recibir a través de la sinceridad. Fuera de la ventana, el sol se ponía detrás de los edificios de Nueva York. El cielo del atardecer estaba pintado de un naranja intenso y brillante, exactamente como el dibujo que Jaime le había hecho. El dibujo que todavía llevaba en su bolsillo todos los días. Dos personas de la mano bajo un enorme sol, caminando juntas hacia adelante. Jasper sonrió y por primera vez en muchos años, la sonrisa llegó a lo más profundo de su corazón. Una familia imperfecta, cada uno de ellos con sus propias cicatrices,
Pero estaban juntos, se te estaban curando, estaban aprendiendo a amar de nuevo, y eso era todo lo que necesitaban. Por fin, después de tantos años de estar perdido, Jasper Kensington había vuelto a casa. Y ese es el final de la historia de hoy. Gracias por escuchar hasta el último momento. ¿Qué te ha hecho sentir esta historia? Si te ha gustado, por favor, dale a me gusta y comparte este video con las personas que amas. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestras historias diarias. Nos encantaría leer lo que sientes en lo más profundo de tu corazón en los comentarios de abajo. Cada palabra que compartes es una gran fuente de aliento para nosotros, para seguir trayéndote contenido reflexivo y significativo. Finalmente, les deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y un corazón en paz cada día. Muchísimas gracias. Adiós y nos vemos en el próximo video.